Llegamos a la lección número 17. Esta es la continuación del tema que iniciamos en la lección número 15. Y hay muchísimo que aprender y es muy importante que tú estudies por tu propia cuenta y que investigues por tu propia cuenta. Es muy importante. Muy bien. Y esta lección número 17 se titula La purificación del santuario celestial, parte 1. En realidad, gran parte de esta lección 17 es continuación de la última, donde estamos aprendiendo acerca de la purificación del santuario terrenal, cuando el santuario terrenal estuvo aquí en la tierra. Muy bien, y con ese detalle en mente, vamos a orar. Hay mucha información en mi mente. Este es un tema que requiere mucho estudio y necesitamos orar. Bueno, perdón, aquí estoy de regreso. Santo Padre, Señor y Dios, que habitas en luz inaccesible al hombre, necesito tu ayuda para hacer esta oración. Necesito tu ayuda para cumplir con esta misión de colaborar contigo en la salvación de las almas. Almas que estarán eternamente seguras, eternamente felices, eternamente perfectas y sin pecado, por toda la eternidad, disfrutando de juventud eterna, con belleza eterna, inconcebible, inmortales, incorruptibles. Oh Dios mío, qué grato será ver allá miles, ¿por qué no millones de personas que llegaron al cielo, almas preciosas que tienen el valor de la sangre de Cristo, salvas eternamente, súbditos del reino eterno de Jesús, nuestro Rey de Gloria? Gracias, Señor, entre tantos y tantos recursos a estos videos. Por eso la responsabilidad es muy, pero muy delicada, muy seria sobre mis hombros. Y humildemente, Señor, pido que si hay manchas en mis manos o en mi corazón, sean lavadas en la sangre preciosa de Jesús. Purifícame de cualquier pecado que pueda estar obstaculizando la línea directa con el Espíritu Santo, el único Señor que realmente puede iluminar estas presentaciones. Ahora, Señor, si hay presentes espíritus malos aquí o en los lugares donde me ven, en el nombre de Jesús les digo a estos malos espíritus que Jehová les reprenda, porque Jesús a todos los hijos de Dios les dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Entonces que Jehová les reprenda en el nombre de Jesús y que salgan de este lugar y de los lugares y hogares de aquellos que me están viendo en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Fue con esa sangre preciosa que Él se ganó el derecho de ser nuestro sacerdote, intermediario, nuestro juez también, nuestro abogado, para con el Padre, para contigo, Señor, nuestro Padre Celestial. Es muy importante, Señor, que los que están viendo entiendan la importancia del tema y es muy importante que lo comprendan de la manera de vida
y por ello deben hacer sus investigaciones adicionales. Y Señor, que lleguen a leer el maravilloso libro del testimonio de Jesús, Cristo en su santuario. Todas nuestras perplejidades las depositamos a tus pies, para que tú procedas según sea tu santa voluntad y nuestra fe. En el nombre de Jesús, dame la sencillez y la humildad de Cristo, Señor, para transmitir estos conocimientos, porque en un momento de esta lección pasaremos a estudiar la purificación del santuario celestial. Ten misericordia de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos rápidamente a recordar un poquitito de lo que estudiamos, de lo que aprendimos en la lección 16, especialmente al final. Bueno, en primer lugar, habíamos colocado aquí esta imagen tan bonita de que representa, no es un dibujo que simboliza, que representa a nuestro sumo sacerdote Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, entre los dos querubines que forman parte de la tapa del arca, que esa tapa se llama como propiciatorio, que en inglés se llama mercy seat y significa el asiento de la misericordia. Y habíamos comentado que la presencia de Dios en el lugar santísimo del santuario terrenal, a esa presencia en hebraico se le llama la Santa Shekinah, y que estaba simbolizando todo el santuario y todos sus servicios. Vamos aquí dentro de poco a finalizar el estudio de los servicios más importantes del santuario terrenal. Simbolizaban el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote Jesús allá en el cielo, cuando Él obtuviese el derecho de ser tu sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? Intermediario, intercesor, abogado. Y Él lo obtuvo sacrificando su propia vida y derramando su sangre en aquella cruz, después de ser escupido, después de recibir bofetadas y puñetazos, después de recibir esa corona de espinas, recibió 78 latigazos en la espalda, y de ser escarnecido y humillado y finalmente crucificado. Oh Dios mío, qué cosa tan terrible. La manera en que obtuvo ese derecho de ser tu abogado. Pues bien, todo el sistema del santuario terrenal, bueno, aquí mi conciencia me está pidiendo que sea muy enfático en esto. Todos los servicios que se hacían en el santuario terrenal, que se hicieron durante 40 años en el desierto y después durante algunas generaciones, varias generaciones de los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida, hasta que Salomón construyó el enorme, el gigantesco edificio, que en realidad era un complejo de varios edificios, al cual se le llamaba el Templo de Salomón. Pues bien, todo esto, todos los pasos, los muebles, los servicios, etc., el sacerdote mismo, el mismo sacerdote, todo eso simbolizaba el santuario celestial y los servicios que Jesús iría a ministrar allá arriba en el santuario celestial. ¿Y cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzaron las jornadas
de los israelitas en el desierto, que duraron 40 años vagueando en el desierto, hace cerca de 3.000, casi 3.500 años aproximadamente. Imagínate. ¿Y hace cuánto tiempo que Jesús es tu sacerdote, tu intermediario, tu intercesor, tu abogado allá en el cielo ante el Padre? Único sacerdote y único sumo sacerdote que tú tienes. Bueno, desde que ascendió al cielo hace casi 2.000 años, allá cuando Él ascendió al cielo, gracias a su sangre, Él obtuvo ese derecho de ser tu abogado. Pues bien, habíamos visto que el sacerdote primero, él presentaba ante Dios un becerro, el cual él sacrificaba, y ese becerro él lo sacrificaba por los pecados de él y por los pecados de su familia. Estando él limpio, purificado, él podría pasar a continuar con las ceremonias, que ya era en sí como tal la ceremonia de la purificación del lugar santísimo del santuario. Y en realidad con ello todo el santuario sería purificado en la tierra simbólicamente. Simbólicamente. Muy bien, ahora habíamos dicho también que el Señor le había dado instrucciones para que él presentara 2 machos cabríos vivos. Yo quiero buscar aquí en la Biblia, quiero buscar aquí en un servicio que tenemos aquí de la Biblia. Bueno, aquí tengo algo que se llama eSword, la espada del Espíritu, y dice, voy a buscar aquí en otras versiones de la Biblia otros posibles nombres que tenga la palabra macho cabrío. En la versión en portugués simplemente se le llama bode. Bode significa buey. Muy bien. Bode, perdón, un bode, perdón, no es un buey, no, buey es boi, perdón, uy, mi portugués se me está olvidando. El bode sería algo así como una cabra, pero vamos a ver aquí en la Biblia al día, bueno, también se le llama macho cabrío, y tenemos aquí la Biblia, la Biblia textual. También se le traduce a la palabra, se le traduce macho cabrío. En la Biblia en inglés se le llama goat. Goat en inglés es una cabra. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar aquí la palabra para macho cabrío en el original hebraico. Muy bien. Está en la concordancia de Strong. Este mismo libro enorme que yo tengo aquí, la concordancia de Strong, es de aquí, de donde voy a leer la información que ya se encuentra en este programa, que es el eSword. La palabra se deletrea en inglés, no, en hebraico. Los caracteres en hebraico equivalentes para el inglés serían muy bien. Tiene varios significados y la palabra suena algo así como soir. En inglés suena como soir, porque solamente tengo aquí el equivalente en inglés. Y entre las palabras que traduce goat, que es una cabra. Muy bien, yo quería encontrar aquí la Biblia de nuestro pueblo. Bueno, es que tengo aquí más de
190 versiones, pero miremos la Reina Valera del 90, le llama macho cabrío. Reina Valera del 2000 también le llama macho cabrío. Y la del 1909, bueno, todas le llaman macho cabrío. Macho cabrío, macho cabrío. Es una cabra macho, o sea, una cabra del sexo masculino. Parece que esto lo resuelve todo, ¿cierto? Muy bien. Tenemos aquí la Torre Samad católica, macho cabrío. Bueno, entonces sí. En portugués se le llama solamente cabra, en inglés se le llama cabra también, pero aquí en español se especifica el sexo masculino. Muy bien, por lo que bode en portugués se entiende automáticamente como del sexo masculino. Muy bien, siendo así, él presentaba un macho cabrío, vamos a llamarlo una cabra macho, por Jehová y otra por Azazel. Y Azazel representaba a Satanás. Y habíamos dicho, finalizando, que el becerro que él sacrificaba para purificarse de sus propios pecados y de los pecados de su familia, obviamente todos los miembros de su familia y él mismo tenían que arrodillarse y tenían que orar y tenían que confesar sus pecados y arrepentirse. No tendría absolutamente ningún valor el sacrificio si no hubiese habido una confesión y arrepentimiento y todo aquello. Eso aquí entre paréntesis es muy importante dejarlo claro. Ahora que él estaba purificado, entonces podía proceder con el resto de la ceremonia, y es acerca de ese esclarecimiento que no lo hice en la lección 16 que se refiere la pregunta número 1 de esta lección 17. Y vamos pues a leer la pregunta. Bueno, aunque aquí el título dice la purificación del santuario celestial parte 1, en realidad primero vamos a finalizar los servicios del santuario. ¿Qué hacía luego Aarón en ese caso? Y después pasaron a hacerlo todos los que fueron sumos sacerdotes. ¿Qué hacía luego el sumo sacerdote con la sangre del becerro, el cual había sacrificado por él mismo y por su familia? Dice que la tomaba con su dedo y la esparcía 7 veces hacia el propiciatorio. Y el propiciatorio es la tapa del arca. Para ello, él tenía, vamos a buscar aquí el versículo 16, él tenía que entrar, obviamente, al lugar santísimo. Obvio, ¿no? Él tenía que entrar al lugar santísimo. Mira hasta dónde tenía que ir él. Hasta el lugar santísimo tenía que colocar brasas de fuego en el incensario. Esas brasas eran del altar del incienso. Vamos a recordar aquí que el altar del incienso está antes. Aquí está, míralo. El altar del incienso está antes del velo. Y él tenía que colocar en los puños, él traía ya las hierbas aromáticas que daban ese olor maravilloso, ese olor agradable a ese incienso, y las colocaba sobre las brasas, colocaba las brasas en el incensario, y ese olor aromático que subía representaba las oraciones de los santos. Ahora vamos a pensar. Si él y su familia habían acabado de orar y de confesar sus pecados y se habían arrepentido de todo corazón, porque si él no lo hubiera hecho en la presencia de Jehová, allá en el lugar santísimo se habría muerto. Pues bien, obviamente que también en ese simbolismo de la subida del humo del incienso aromático delicioso,
que subía como olor grato a Jehová, dice la Biblia. Obviamente también estaban representadas las propias oraciones del mismo sumo sacerdote. Y el primero que hizo esto fue Aarón, porque él fue el primer sumo sacerdote. Muy bien. Perdón, estoy desconectando aquí la batería. Muy bien. Y entonces, una vez que él estaba ya purificado, volvamos aquí al versículo 14, él ya estaba calificado y autorizado por Jehová, porque estaba purificado, para poder ministrar por el pueblo, por los pecados de los demás. De hecho, tenemos ese comentario en el comentario bíblico adventista, y dice: dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro. Con el asperjamiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo por él mismo, purificación por él mismo. Así había hecho expiación por sí mismo y por su casa, y esto lo leemos en el versículo 17. Dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, Aarón, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario. Recuerda que expiación significa purificación, limpieza completa, absoluta, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, y después la segunda parte sería por toda la congregación de Israel. Libre de pecado, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo. Estoy leyendo del comentario bíblico adventista. Aquel que no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros. Como el sumo sacerdote estaba simbolizando a aquel que sería nuestro sumo sacerdote un día allá en el santuario celestial, él no podía tener pecado, porque Jesús nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces él sí había pecado, me refiero a Aarón, y hay pecados terribles registrados de él, por lo menos 2, 3. El pecado cuando él participó y fue el arquitecto de la idea de construir un becerro de oro, mientras Jehová estaba hablando con su hermano Moisés allá en la cumbre del monte Sinaí. Después, cuando él se hizo al lado de su hermana María para reclamar derechos iguales a los de Moisés, y su hermana María quedó leprosa por causa de esto, también se registra su alcahuetería, su condescendencia con sus hijos, que les permitía, por lo menos a 2 de ellos, Nadab y Abiú, no los reprendía correctamente porque ellos bebían y, estando con la mente turbada por el alcohol, fueron a presentar fuego extraño, no el fuego que el mismo Dios colocaba en el santuario, y fueron consumidos con fuego sus propios 2 hijos. Tremendo. Entonces, es algo terrible. Todo hombre, dice que no hay hombre que no peque, nos dice la Biblia, y nos dice que todos hemos pecado, nos dice la Biblia. Así es que todo sumo sacerdote tenía que hacer ese proceso de limpieza, de purificación de sus pecados, porque estaría representando al mismo Jesús. Dios mío, imagínate una cosa de esas. Entonces vuelvo y leo el comentario bíblico adventista, muy oportuno: libre de pecado, Aarón, en este caso que fue el primero, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo, aquel que no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros. Era, gracias a Dios, era solo un representante, un símbolo
del que sería del que sería algún día llegaría a ser nuestro verdadero sumo sacerdote. Muy bien, vamos a dejar aquí el segmento número 1. Te repito, es mucho lo que hay que aprender y entender acerca del ministerio terrenal, de los servicios del santuario, de los sacerdotes y del sumo sacerdote terrenales mientras ellos fueron vigentes hasta que Jesús murió en la cruz, para poder entender la verdadera razón por la cual es necesario un ministerio en el santuario celestial. Ya regresamos.